Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión. Les saluda Angélica López de Relaciones Institucionales del BN y agradecer por conectarse a este espacio que queremos conversar un ratito con ustedes esta tarde para hablar de un tema que nos compete absolutamente a todos. Así que será de muchísimo valor contar con su presencia en este espacio. Comentarles que el próximo año, específicamente en marzo del 2025, va a entrar a regir una nueva ley de pensiones que vendrá a modificar la manera en cómo la conocemos actualmente, que va a consistir en dividir el ROP en 4 fondos generacionales que van a ser ajustados según la edad de los afiliados. Pero propiamente el día de hoy queremos hablar de la relación que existe precisamente entre estos fondos generacionales y las inversiones. Para ello hemos invitado a don Sergio Quevedo, gerente de inversiones de BN Vital, que nos va a abordar este tema de una manera muy sencilla. Es un tema muy denso, pero vamos a hacer el intento también para que usted nos pueda comprender de una manera bastante sencilla. Bienvenido, don Sergio, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, Angélica. Aquí, pues muy contento de poder conversar de estos temas. Son temas de mucho interés y, bueno, tenemos unos meses para que se realice esta implementación, la cual esperamos pues va a ser de bien, digamos, para todos los afiliados y los que tienen sus inversiones en el ROP. Así es, y sabemos que es un tema también que genera muchas dudas, muchas consultas, así que hacemos la invitación a las personas que están conectadas. Si tienen alguna duda, alguna pregunta para don Sergio, pues la puede hacer inmediatamente aquí, la abordamos con muchísimo gusto. Iniciando, don Sergio, mencionábamos que precisamente queremos saber cuál es la relación que existe justamente entre las inversiones y los fondos generacionales. Entonces, si le parece, comenzamos por ahí. Sí, claro que sí, digamos, mes a mes, digamos, todos los afiliados ahorran, digamos, un porcentaje del 4.25 de su salario a un fondo de inversión que se llama ROP, ¿verdad? Régimen obligatorio de pensiones. Las operadoras de pensiones, en este caso BN Vital, pues toma esos dineros, ¿verdad? Y los invierte en la Bolsa de Valores de Costa Rica o los invierte en las bolsas de valores internacionales, ¿verdad? El objetivo de esas inversiones es hacer que ese dinero crezca, ¿verdad? Que genere rentabilidad y que el dinero que usted pone hoy pues se vaya acumulando, ¿verdad? Tenga un efecto ahí de incrementos, ¿verdad? Va subiendo, 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 y que esa acumulación en el largo plazo pues le permite a usted tener un monto importante que le va va a funcionar como esa pensión que se va a lograr, ¿verdad? Perfecto. Esa es la idea propiamente, y yo creo que una de las principales preocupaciones de las personas es justamente que cuando llega el momento de pensionarse, ¿cómo mantengo mis ingresos? Porque por lo general claramente este monto se reduce. Entonces, si nos puede comentar cómo pueden mantener las personas los mismos ingresos mensuales en el momento que ya llegue el momento de la jubilación. Sí, esa es una problemática que le voy a decir, bueno, todos le voy a contar la historia mía. Digamos, yo cuando estaba bastante más joven, ¿verdad? No pensaba en esas cosas, ¿verdad? Porque, y la verdad, como para qué, ¿verdad? O sea, como que uno no se preocupa como del futuro cuando uno se vaya a pensionar, cuando tiene 20, 30, 35, 40 años. Pero conforme va pasando el tiempo y se va acercando uno a la edad de pensión, uno sí va viendo este tema con un poco más de preocupación, digamos, ¿verdad? Porque, ejemplo, si usted gana hoy 100,000 colones, ¿verdad? Y usted hoy se pensiona, y bueno, ¿y en cuánto le queda su pensión relacionado con esos 100,000 colones? ¿Verdad? Entonces, bueno, si usted está acostumbrado a vivir con 100,000 y de pronto, digamos, deja de trabajar y queda en una pensión de 20,000, 30,000 colones, pues usted tiene que hacer un ajuste muy importante, digamos, en su forma de vivir, ¿verdad? Entonces, la recomendación nuestra es que tomemos estos temas, los pensemos con tiempo, desde que estamos bastante más jóvenes, ¿verdad? Y entonces pensemos en cómo vamos a hacer para tener un ahorro que nos permita, al final de nuestra carrera profesional, tener una tasa de reemplazo, que ese es el término técnico, ¿verdad?, que viene a ser la tasa de reemplazo, entonces, el porcentaje del salario último que vamos a tener nosotros cuando nos pensionemos, ¿verdad? Entonces, y esa tasa de reemplazo, en teoría, está compuesta por 3 cosas. Digamos, usted al momento de pensionarse va a tener lo que le vaya a dar el IBM, lo que le vaya a dar el ROP, y además de eso, usted puede abrir un fondo voluntario, digamos, donde usted mes a mes, aparte de lo que da para el ROP, usted puede ahorrar 5, 10,000, 20,000 colones mensuales,
que van a ayudar también a que esos montos vayan creciendo para poder tener una mejor tasa de recuperación. Ahora que está hablando de eso, ¿verdad? Que es justamente lo que hacen las operadoras de pensiones con las inversiones. ¿Cuál es la importancia entonces de escoger adecuadamente o de informarse sobre los beneficios que le ofrece, en este caso, Benevital a las personas, para tener certeza, digamos, de que esa inversión que se está realizando vaya a tener buenos rendimientos en el futuro? Sí, en Benevital estamos comprometidos con este tema de las pensiones, y lo que hacemos es brindar una asesoría a cada persona, digamos, ¿verdad? Porque en eso, efectivamente, cada persona es un mundo diferente, digamos, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos acá es que, digamos, tenemos a la persona enfrente, hacemos una proyección de acuerdo a su salario actual, cuál va a ser su salario, digamos, cuando se vaya a pensionar, y le damos una asesoría para ver cómo hacemos para obtener ese porcentaje de tasa de reemplazo, que regularmente debería ser entre un 70 y un 80%, considerando esos tres factores que le indicaba, ¿verdad? Con el objetivo de no sufrir tanto cambio, es decir, que ¿verdad?, de ingresos, cuando ya yo esté pensionada, en la medida de lo posible, que el ingreso que yo recibía mes a mes no sea tan distante de lo que voy a recibir yo como pensión. Es correcto, el tema es que usted pueda pensionarse, deja de percibir el salario que tiene, ¿verdad?, en ese momento, y que al siguiente mes los ingresos que obtiene, producto de el IBM, el Fondo Voluntario y el ROP, sean muy cercanos, digamos, ¿verdad?, a lo que usted estaría recibiendo de su salario, y usted tenga una transición, digamos, ejemplo, usted gana 1 millón de colones, bueno, ahora le llegan 800,000, bueno, igual hay que hacer un pequeño ajuste, digamos, ¿verdad?, en su estilo de vida, pero es un ajuste, digamos, normal, digamos, usted lo puede realizar. Ahora, si usted quiere que en realidad, digamos, gana 1 millón y quiere de colones o los 100,000, ¿verdad?, y quiere que les lleguen los 100,000 después de que usted se pensionó, pues claro, hay que trabajarlo desde ahorita, desde la juventud, para empezar a ahorrar, porque sí se puede hacer, ¿verdad?, pero hay que tener una disciplina de estar ahorrando todos los meses cierto monto para poder lograr esa tasa de reemplazo al 100%, ¿verdad? Claro, esa asesoría, como decía usted, nosotros la damos de manera personalizada, pero y entonces, como si yo soy afiliado de Benevital, o no necesariamente, pero quiero obtener información para ver si me paso con Benevital, bueno, ¿dónde los contacto? ¿Cómo hago para que me den esa asesoría? Sí, puede contactarnos en nuestros números telefónicos o por vía de las redes sociales que mantenemos, ¿verdad? Todos nuestros ejecutivos están en la capacidad de poder darle esa asesoría, y como le decía, estamos comprometidos con este tema de pensiones, no solo con la gente que está con nosotros en Benevital, sino que también muy preocupados por los que no tienen un pensamiento sobre ese futuro que a todos nos va a llegar, ¿verdad? O sea, todos vamos a llegar a una época de pensión, y todos vamos a tener enfrentarnos a esa realidad de tenía tantos ingresos y ahora tengo tantos menos, ¿verdad?, y hacer un ajuste. El tema es que ese ajuste sea lo menor posible en el tema de ingresos para que usted pueda seguir con su vida normal, digamos, ¿verdad? Eso es lo que se busca, ¿verdad? Pero como le digo, sí, hay que pensarlo y empezar en esto desde tempranas edades para ir cubriendo esa cosa. Ejemplo, un ahorro que usted haga mensual que pareciera, digamos, 5,000, 10,000, 15,000 colones, 20,000 colones, ¿verdad? Que usted su salario, usted lo saca todos los meses, ya el tercer mes probablemente ya ni lo sienta usted, ¿verdad? Pero esos 20,000 colones van a estar ahí trabajando por usted y creciendo en el tiempo, y le va a permitir tener una estabilidad, digamos, en la época de pensión, que es donde más se ocupa, digamos, ese tipo de ingresos. Y justamente eso me lleva a la siguiente consulta que le tenía a don Sergio, y es que las personas que son trabajadores independientes, ¿verdad?, que el día de hoy o tienen su emprendimiento, o pongamos el escenario también de personas que han tenido en el tiempo un trabajo asalariado, pero que de un momento a otro deciden emprender y son trabajadores independientes, dejan de pagar ¿verdad?, su cuota como asalariado, o más bien como trabajador independiente, y también están, bueno, las personas que por algún motivo se quedan desempleadas, también pasan lapsos sin aportar ese porcentaje, y bueno, y están los trabajadores que tal vez su patrono no cumple con sus obligaciones pagándole a la caja, ¿verdad?, para las cuotas que le corresponden en la pensión. Entonces, ahí, ¿cuál sería el mensaje para estos tres escenarios que le puse, don Sergio, sobre la importancia de cotizar y tener la certeza de llegar a tener una buena calidad de vida con los ingresos deseados en esta etapa?
Sí, muy bien. Si usted está en planilla de una empresa, digamos, es obligatorio de la empresa aportar al ROP, por eso se llama un régimen obligatorio de pensiones, ¿verdad? Entonces, eso bien. Lo que pasa es que los que no están, digamos, los que están fuera de planilla, digamos, y son independientes, no tienen por qué hacer ese ahorro obligatorio, o sea, no lo hacen, de hecho, la mayoría de ellos. Entonces, ellos lo que deben hacer es abrir un contrato de ahorro voluntario, ¿verdad? Que existen, y eso viene, y por eso dice complementario, es complementario a todas las otras cosas, al IBM y al ROP, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo lo hacen? Bueno, eso es muy fácil también. Nos pueden contactar a nosotros en la operadora de pensiones, en BN Vital, y nosotros con mucho gusto les abrimos ese contrato voluntario, que ese contrato voluntario pues tiene muchas ventajas, ¿verdad? Porque te permite ahorrar hacia el largo plazo, ¿verdad? Además, nosotros las inversiones que hacemos son exentas de impuestos, entonces le da mayor rentabilidad lo que usted invierte en una operadora de pensiones que lo podría estar invirtiendo en cualquier otro vehículo de inversión, y además hasta el 10% del ahorro, digamos, si usted tiene un ingreso de 100 y hasta el 10% de lo que usted ahorre es también libre de impuestos sobre la renta. Entonces, todas esas ventajas hacen que ya de por sí el aporte que usted está haciendo en el fondo voluntario sea muy rentable, ¿verdad? Ahora bien, como es un fondo voluntario, no está atado ese fondo voluntario a su pensión. Usted, digamos, después de 5 años, usted lo puede dejar digamos, como en un estatus de a la vista, ¿verdad? O rescatable, y usted, digamos, si usted después de 5 años tiene una necesidad por una enfermedad, o por que quiere pagarle los estudios a un hijo, o quiere, no sé, si algo le pasó en su casa y hay que hacer un arreglo en la casa, etcétera, pues usted puede recurrir por ese dinero, ¿verdad? Y lo puede pedir y puede utilizarlo para ese tipo de cosas. Obviamente, el ahorro voluntario. Del ahorro voluntario, sí. Obviamente el objetivo principal es claro, que sea para pensión, ¿verdad? Ese es claro, pero nada, si hay un requerimiento anterior, pues lo puede utilizar. Bueno, que es lo que justamente no sucede, ¿verdad? Con la pensión, o sea, no con la obligatoria, sí, con la obligatoria. Puede. El ROP usted no lo puede pedir, porque eso sí es específicamente para que usted tenga una pensión mejor, digamos, cuando se retire. Que justamente nos estaban consultando aquí que si ese ahorro no se podría retirar, o sea, se podría retirar hasta que uno se pensione, o si se puede retirar en cierto momento. Ya don Sergio entonces nos hizo la aclaración justamente del voluntario, ¿verdad? Sí, en el voluntario, después de 5 años, usted lo puede retirar cuando guste, ¿verdad? Y en el ROP no se puede retirar hasta que se pensione, a no ser que usted demuestre que tiene una enfermedad terminal y que usted requiere el dinero inmediatamente, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues, la operadora se lo suministra, digamos, ¿verdad? En el caso del ROP, es la única excepción. Ahora, hablemos específicamente del tema de los fondos generacionales, don Sergio, y bueno, me gustaría comenzar por lo positivo, o yo creería, ¿verdad?, que todo es positivo, pero ¿cuáles son los beneficios específicos para los afiliados? Si podemos hacer una breve introducción de qué es lo que cambia a partir de marzo del próximo año. Sí, hoy por hoy tenemos un ROP, digamos, que agrupa a todos los afiliados. ¿Y qué quiere decir esto? Están los afiliados jóvenes, semijóvenes, los que están a punto de pensionarse y los pensionados. Todos están metidos, por decir, en un solo canasto, y la operadora hace inversiones para ellos, igual, y los montos siguen creciendo porque van generando intereses, etcétera. Pero están todos juntos, ¿verdad? Entonces, en otros países, ¿verdad?, se han implementado estos llamados fondos generacionales, que lo que hace es dividir a la población de afiliados que se tienen en el ROP hoy, y en este caso en Costa Rica la propuesta, y es lo que va a empezar a partir del 1 de abril del 2025, es dividirlo en 4 grupos por edades, ¿verdad? Entonces van a estar los jóvenes, los semijóvenes, los que casi se pensionan y los pensionados, y en ese grupo de pensionados también va a haber gente que está por pensionarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la ventaja de esto? Que entonces la operadora de pensiones puede aplicar diferentes estrategias de inversión para cada uno de estos grupos. Entonces, ¿qué obtenemos con esto? Por ejemplo, en el grupo de los más jóvenes, las estrategias de inversión pueden ser más agresivas. ¿Por qué? Porque se pueden tomar mayores riesgos en ese grupo de jóvenes, porque las inversiones son de 40 años, ¿verdad? 35, 40 años a largo plazo. Entonces usted puede ir a mercados internacionales, por ejemplo, tomar riesgos mayores en esas inversiones, porque igual en el mercado internacional los precios suben y bajan, pero
pero siempre crecen, ¿verdad? Entonces van subiendo, van bajando, subiendo, pero en el largo plazo siempre van hacia arriba, ¿verdad? Entonces usted puede tomar más inversiones ahí y lograr una mayor rentabilidad para el segmento joven, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que logramos aquí con estos fondos generacionales? Lograr más rentabilidad para los segmentos jóvenes y lograr más estabilidad para los segmentos mayores de edad, digamos, ¿verdad? Porque entonces en el segmento mayor de edad, entonces las inversiones que se van a hacer son de corte más conservador. La rentabilidad va a ser menor a la de los jovencitos, ¿verdad? Pero no van a tener esos brincos de volatilidades, sino es como muy estable, ¿verdad? Entonces, cuando se le dice a una persona que va a tener una pensión de X monto, ¿verdad? Y cuando se pensiona, pues ese monto pues se va a mantener muy estable, ¿verdad? Entonces, como que le da a usted tranquilidad, usted tiene siempre esos 100,000, 200,000 colones de pensión, ¿verdad? El monto que dé, ¿verdad? Y usted va a estar seguro que siempre va a llegar esa plática por mes, ¿verdad? Hoy por hoy no, digamos, hoy por hoy podría ser que hubieran algunas crisis, fluctuaciones de precios en los mercados, que pasó ahora en el 2022, por ejemplo, y eso hizo que algunos de los señores que están pensionados, pues tuvieran alguna baja en sus ingresos por esas volatilidades. Esta cosa elimina ese efecto de la volatilidad o la disminución de precios de mercado, porque las inversiones ahí van a ser muy estables, ¿verdad? Entonces, logramos lo mejor de todo, ¿verdad? Que los segmentos jóvenes tengan mayor rentabilidad porque pueden asumir mayores riesgos y los segmentos mayores pues tengan una rentabilidad adecuada a ese riesgo, ¿verdad? Que va a ser levemente, digamos que es igual a la que tienen hoy, digamos, ¿verdad? La rentabilidad, eso va a ser muy similar a lo que tienen hoy por hoy, pero sí van a tener mucho menos volatilidad. Si eso lo podemos explicar tal vez con un ejemplo para que le quede más claro a la gente, pensando en que yo lo que le comprendo es que los segmentos mayores, pues claramente ya van buscando tranquilidad, ¿verdad? Porque ya están muy próximos a vivir esa etapa de la jubilación, entonces claramente le queremos ofrecer a estas personas que no vayan a tener algún riesgo de que el cambio que usted dice sea muy brusco, sino que va a ser muy estable. Y con respecto a los jóvenes, bueno, que todavía esa etapa está lejana, entonces pueden hacer esas estrategias de inversión distintas, ¿verdad? Pero tal vez si nos pone un ejemplo un poquito más sencillo de transmitir a las personas. Sí, vamos a ver, por ejemplo, si hoy tenemos ahí una persona joven que tiene, digamos, 25 años y está ahorrando en el ROP, hoy la rentabilidad que le estamos consiguiendo a esa persona, digamos que es un 9%, ¿verdad? Con el cambio, vamos a ser más agresivos para ese grupo de inversionistas y lo que va a pasar es que ya no se va a ganar un 9% de rendimiento en el largo plazo, sino que se va a ganar un 10 o un 11, va a ser más del 9. Entonces obtenemos mayor rentabilidad para esa persona. En el caso de los pensionados, ¿verdad? Ejemplo, que hoy igual se están ganando ese 9. Entonces estamos haciendo diferentes estrategias para que la rentabilidad que va a obtener va a ser levemente menor al 9, claro que sí, porque ya no va a tener los riesgos que teníamos con el grupo joven, pero va a ser, digamos, un 8,5, un 8,75, ¿verdad? Pero la volatilidad o el riesgo va a ser mucho menor, ¿verdad? Va a ser mucho más estable, porque las inversiones van a estar en el corto plazo, ya probablemente de 1 a 5 años, ¿verdad? Y ahí los precios no se mueven muchísimo. La estrategia es mucho más conservadora, ¿verdad? Hay menor riesgo, menor fluctuación de precios en estas inversiones, y nos acercamos mucho a la rentabilidad que tiene hoy, ¿verdad? Pero sin esa fluctuación de precios. Por ejemplo, desde los jóvenes los precios van a fluctuar así, ¿verdad? Y en el de los adultos. Excelente. Ahora, si podemos explicarle, usted mencionaba que los fondos generacionales vienen a dividir a las personas por edad en 4 grandes grupos. Entonces, si podemos explicarle este tema de inversiones por cada grupo a las personas, dependiendo del grupo que le corresponda, según la edad que tenga. Es decir, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo clave que yo tengo que tener claro dependiendo del grupo que me corresponda? Sí, ahí hay un tema interesante. Entonces, lo que vamos a ver. Aquí parte del asunto es que tenemos inversiones locales, inversiones internacionales, ¿verdad? La superintendencia da a todas las operadoras un marco regulatorio en donde hay límites de que se pueden invertir en los diferentes lugares. O sea, por ejemplo, no se puede tener más de un 10% por emisor, no se puede tener más del 50% en mercados internacionales, ¿verdad? Entonces está como acotado las inversiones que se pueden hacer, ¿verdad? Eso es como funciona. Entonces, bueno,
El segmento, y aquí hay algunas reglas también que nos ha dado la superintendencia, digamos, el segmento de los pensionados o por pensionarse están en el grupo A, la canasta A, digamos, en el Fondo Generacional A. Ese grupo A, los que están en el grupo A, digamos que son mayores de 55 años, no se pueden mover hacia ningún otro grupo. O sea, si usted ya cayó en la canasta A, usted se va a quedar ahí, ¿verdad? Eso está bien. Si usted está en la canasta D, que es la de los más jóvenes, ¿verdad? Y usted va a estar ahí con la mayor rentabilidad, asumiendo el mayor riesgo, pero como les digo, no lo van a sentir porque es de largo plazo, ¿verdad? Entonces, se está haciendo lo mejor por ese grupo. Y tenemos también el grupo B y el grupo C. La superintendencia permite que los demás grupos, el A no se puede mover hacia ningún otro grupo, pero usted podría pasarse por un periodo de 5 años entre los grupos D, C y B. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, si usted está en el grupo de los jóvenes, ¿verdad? Como digo, eso no debería moverse. Pero voy a poner el ejemplo con el grupo B, que son, digamos, gente que tiene de 35, 40 años. Entonces, ahí van a tener inversiones adecuadas a su perfil de riesgo. Pero ¿qué pasa entonces? Que si usted quisiera tener un poquito más de rentabilidad, usted puede decir, usted levanta la mano y dice, señores, operadora de pensiones, Benevital, yo quiero pasarme del grupo B, donde estoy, al grupo C. Entonces, en el grupo C usted se pasa, se puede permanecer ahí en el grupo C por 5 años, y en el grupo C usted va a obtener una mayor rentabilidad que en el grupo B, pero va a estar expuesto a un mayor riesgo, ¿verdad? Pero lo puede hacer por un periodo de 5 años, si las condiciones de mercado así lo hacen ver, que eso también nosotros vamos a estar asesorándolos para decirles cuándo es bueno pasarse o cuándo no. Porque puede ser usted que se pase por un periodo de 5 años y en esos 5 años la verdad no le va a ir bien, porque hay que ser más bien más conservador. Esto tiene que ver mucho con las condiciones macroeconómicas y qué pasa en la economía de Estados Unidos, en la economía de Costa Rica, ¿verdad? Y eso es un poco más técnico, pero igual los asesores nuestros pues les explicarán cuándo es bueno pasarse o cuándo no. Entonces, no es que siempre vas a estar en la misma canasta, ¿no? Digamos, ahí se permite que puedas moverte entre una y otra, digamos. Claro. Todos menos los del grupo A, ¿verdad? Digamos, yo serio que veo que estoy en el grupo A, no me puedo mover a ningún lado, yo estoy en la canastica de los por pensionarnos, ahí no nos podemos mover. Sí, y ese mensaje de asesorarse es muy importante, sobre todo a partir de inicios del próximo año, que vamos a ver muy probablemente noticias al respecto y las personas van a tener muchas dudas. Entonces, no tomar decisiones por lo que ven en los medios de comunicación también, sino más bien asesorarse, porque como usted bien decía, cada caso es muy particular y la asesoría ahí es fundamental, que se acerquen con Benevital y podamos guiarles para que tomen la mejor decisión. Ahora más adelante les voy a dar los contactos donde pueden hacer específicamente las consultas y también pedirnos asesoría. Ya a modo de conclusión, don Sergio, para ir finalizando, algún mensaje principal que usted tal vez no hemos abordado en la conversación, pero sí le parece fundamental que las personas que nos están viendo en este momento se dejen de esta transmisión. Sí, vamos a ver, este tema de los fondos generacionales es una mejora importante, digamos, a lo que es el sistema de pensiones costarricense, porque permite adecuar las inversiones y los riesgos a el perfil de cada grupo de afiliados. Eso es básico, importantísimo, ¿verdad? Entonces no hay que tenerle miedo a esta transición, eso va a estar bien y vamos a ver, y los resultados van a ser muy buenos para todos, ¿verdad? Eso es la realidad. Es un proceso muy técnico, está basado en modelos matemáticos y hay una serie de temas ahí hipertécnicos, ¿verdad? De riesgos, modelos matemáticos, inversiones, etcétera, que están ligados para buscar lo mejor, digamos. En realidad se hacen modelos óptimos de inversión para buscar lo mejor para los afiliados, ¿verdad? Eso es lo importante. Por cierto, el mensaje 1 es tranquilidad con esto es para bien de todos, ¿verdad? Entonces, eso por ahí bien. Pero yo sí quería cerrar con un mensaje. Yo la verdad sí quiero invitarlos a todos a acercarse para tener esta asesoría de, bueno, hoy estoy donde estoy, gano tanto, ¿qué va a pasar conmigo cuando me pensione? Nosotros les ayudamos a hacer una proyección de cuál podría ser su salario último y calcularle esa tasa de reemplazo y ayudarles con eso. Pedirles, casi solicitarles, casi que rogarles de alguna forma que abran un fondo voluntario de pensiones, ¿verdad? Es importante tener eso. Ahorita, entre más joven esté, pues mejor que lo abra, ¿verdad? Y
y que puede ahorrar usted ahí, ojalá que pueda ser el 10% del salario, pero bueno, si no es el 10, que sea el 5, y si no es el 5, que sea el 2% del salario. Lo que usted ponga ahí es un ahorro importante, le va a permitir ir acumulando dinero para una pensión complementaria, que de verdad va a ser importantísimo tenerlo, y como les decía, si después del 5.º año, para alguna enfermedad, un pago de un estudio o algún requerimiento especial se requiere, usted puede tomar ese ahorro y usarlo para ello. O sea, vamos a ver que es un ahorro importante. El objetivo principal es que sea para su pensión, pero acérquese, por favor, converse con nosotros, estamos para ayudarle, para asesorarle, y de verdad, ojalá que puedan abrir ese plan voluntario de pensiones. Y ahora que menciona el tema de los jóvenes, antes de terminar, sí me gustaría un mensaje específicamente para ellos, porque tienen la creencia de que ya no van a disfrutar de una pensión, ¿verdad? Entonces, ¿qué les decimos a esas poblaciones jóvenes que tienen esta idea, don Sergio? No, a los jóvenes más bien, de nada, ojalá pudiera ser joven otra vez yo, ¿verdad? Pero bueno, ya eso no podemos echar para atrás. Pero entonces más bien que ellos echen para adelante, y lo que hay que hacer es, igual, entre más joven, más posibilidades tienen de ahorrar, ¿verdad? Desde estas tempranas edades, ¿verdad? Entonces es importante abrir ese fondo voluntario, ¿verdad? Y sepan ustedes que van a tener, digamos, las inversiones más agresivas, ¿verdad? Las que más rendimiento van a dar, y eso va a permitirles acumular un mayor monto con esta estructura de fondos generacionales al futuro. Digamos, yo creo que todo el mundo es ganador con esto de los fondos generacionales, los jóvenes porque van a tener mayores rentabilidades, y los mayores porque vamos a tener mayor estabilidad en los flujos de pensión. Excelente. Don Sergio, agradecerle muchísimo por el espacio. Yo sé que es breve para un tema tan denso y para las personas que también es seguro que tienen muchas dudas, muchas consultas, pero de parte de BN Vital, por supuesto, vamos a estarles siempre procurando, sobre todo mientras se vaya acercando el cambio, a brindarle información de valor que les sea útil, por supuesto, siempre contar, como decía don Sergio, con nuestro apoyo, asesorarse, informarse. Justamente les voy a dar los contactos, 2212-0900 o 800 BN Vital. También pueden escribir al WhatsApp 89-51-51-81, o ingresando al sitio web de BN Vital, bnvital.com, y a través del correo electrónico bnvital@bncr.fi.cr. Todos los canales de contacto van a estar siempre a disposición para atender sus dudas, sus consultas. Si quieren hacer las proyecciones que don Sergio decía, por supuesto, vamos a tener ahí la asesoría y toda la información que ustedes consideren necesaria. Así que bueno, agradecerles, por supuesto, a cada una de las personas que estuvo conectada a esta transmisión, y estar pendiente de igual forma de nuestras redes sociales, que vamos a estarles compartiendo información de valor. Muchas gracias, don Sergio. Hasta luego, que esté bien. A la orden, hasta luego, y siempre dispuesto aquí a conversar y ayudar con este tema de pensiones. Muchísimas gracias. Buenas tardes, hasta luego.